Hola, nosotros vamos a explicarles los temas de inmunidad en el tubo digestivo e inmunidad en otros tejidos mucosos. El tubo digestivo está compuesto de una estructura tubular recubierta de una capa continua de células epiteliales sobre una membrana basal que sirve de barrera física al ambiente externo. Por debajo del epitelio hay una capa de tejido conjuntivo laxo en el intestino llamada lámina propia, que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y MALT. Eso significa tejido linfoide asociado a mucosas. El tubo digestivo tiene dos propiedades notables. La primera es la mucosa combinada del intestino delgado y del grueso, formada en su mayor parte de las vellosidades del intestino delgado y microvillosidades. Y el segundo, la luz del intestino está llena de microbios. Se ingieren junto con los alimentos, los cuales crecen continuamente en la luz de los sujetos sanos comensales. Hay unos 600.000 genes en la microbioma intestinal humana y 3 veces más que todos los genes del genoma humano. Estas relaciones han llevado a los microbiólogos a señalar que somos más bacterianos que humanos. Dependemos de estos comensales para diversas funciones, como la degradación de componentes de nuestra dieta que nuestras propias células no pueden digerir. Los microorganismos patógenos, incluidos bacterias, virus, protozoos y parásitos helmintos, pueden provocar enfermedades significativas, incluso aunque representen una mínima fracción de los microbios de la luz intestinal. Inmunidad innata en el tubo digestivo. Las células epiteliales intestinales que recubren el intestino delgado y el intestino grueso forman una parte integral del sistema inmunitario innato digestivo, implicado en la respuesta de los microorganismos patógenos y la recogida de antígenos para su entrega al sistema inmunitario adaptativo en el intestino. Hay varios tipos de células epiteliales intestinales, por ejemplo, las células caliciformes, hay varios tipos de células epiteliales intestinales, por ejemplo, las células M, captadoras de antígeno, que están en las estructuras catalizadas de la cápsula y que se encuentran por encima de los tejidos linfáticos. Las células PANEC, secretadas de péptidos antibacterianos, que se encuentran en el fondo de las criptas. Y las células caliciformes, secretadas de moco, que reciben en la parte superior de las vellosidades intestinales. La barrera mucosa del intestino sufre un recambio y cambios químicos en respuesta a varias señales ambientales e inmunitarias, lo que permite incrementos rápidos en la función de la barrera de la mucosa. Las mucinas las producen de forma constitutiva las células califormes del epitelio digestivo y las glándulas submucosas. Las defensinas producidas por las células epiteliales intestinales forman parte de la inmunidad innata, que protege contra las bacterias de la luz. Las defensivas son péptidos producidos por varios tipos celulares del cuerpo, que ejercen efectos tóxicos mortales sobre los microbios al insertarse en ellos y provocar una pérdida de la integridad de sus membranas fosfolípidas externas. Inmunidad adaptativa en el tubo digestivo. Bueno,
El sistema inmunitario adaptativo en el tubo digestivo tiene características que son diferentes a los sistemas inmunitarios de otros órganos. Y bueno, acá hablaremos de la principal función de la inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral, que es dirigida contra los microbios de la luz. Esta función pues está medida sobre todo por anticuerpos, el principal que es el IgA. Estos secretan a la luz intestinal. En el caso de los niños alimentados con leche materna, la IgE es secretada en el calostro y la leche materna es ingerida por el lactante. Al siguiente sería el predominio de la IgA en las secreciones intestinales, en especial en el intestino. Esto se debe a que los linfocitos B están activados en estos lugares, tienden a sufrir un cambio de clase de la IgA, y los linfocitos B productores de la IgA tienden a alojarse en el intestino. Además, las respuestas inmunitarias protectoras que son frente a los microbios en el intestino, estas están mediadas por linfocitos T, los linfocitos T cooperadores. Y finalmente se da un mecanismo importante para que estos puedan controlar las relaciones inflamatorias en el intestino, que es la activación de los linfocitos T reguladores. Bueno, ahora la anatomía funcional del sistema inmunitario adaptativo en el tubo digestivo. Aquí se puede observar. Pues como primer punto serían que las respuestas inmunitarias adaptativas en el intestino las inician grupos bastante aislados de linfocitos y además células presentadoras de antígenos que son muy próximos al recubrimiento epitelial mucoso del intestino y están también en los ganglios linfáticos mesentéricos. Los linfocitos vírgenes, estos se exponen a los antígenos en estos lugares. Además se diferencian en células efectoras. Y una vía importante de transporte del antígeno va desde la luz al GAN es a través de las células especializadas dentro del epitelio intestinal. Estas son llamadas células microplegadas. Las células M se localizan en regiones del epitelio intestinal que, llamadas epitelio asociado al folículo o de la cápsula situada sobre las cúpulas de las placas de Peyer. Acá podemos observar las células M y en otras estructuras GAN. Y también estas células se distinguen por un glucocáliz fino. Células M. Su principal función de las células M es el transporte transcelular de varias sustancias desde la luz del intestino a través de la barrera epitelial hasta la célula presentadora de antígenos subyacentes. Las células M captan el contenido luminal de forma eficiente y de varias formas, como la fagocitosis, similar a los macrófagos, y la endocitosis vesicular, cubierta de claritina en la fase líquida.